Bueno, buenas tardes a todos. Eh, Arrancamos con una nueva videoconferencia de las tantas que venimos haciendo en esta pandemia, tratando de buscar siempre temas interesantes, disertantes interesantes, y de todo el aspecto de la comunidad scout argentina, ¿no? En este caso, bueno, le pedimos al maestro Aníbal Seleme que bueno, nos disertara sobre un tema tanto que nos gusta a los scouts tradicionales y modernos, ¿no? Eh, Así que bueno, sin darle mucho más tiempo, primero desde ya, desde nuestra organización, le damos muchas gracias al maestro por su tiempo, por su dedicación al movimiento y bueno, escuchemos su hermosa instrucción. ¿Cómo le va, maestro? ¿Qué tal, Gaby? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan bien? ¿Se escucha bien? Sí, ¿Sí? por chat pueden ir ¿Me escuchan preguntando y bien? se escucha ¿Me escu- bien. Se escucha perfecto, Aníbal. bueno, listo, listo, listo. Bueno, no, la verdad que para mí es un verdadero gusto que me hayan invitado. Siempre eh, es una verdadera alegría compartir con los hermanos Secau, eh, digamos, algo bueno, de la experiencia o de la vivencia que uno ha tenido. Eh, Podemos o no tener razón en lo que expresemos, siempre es falible lo que podamos decir, y seguramente si alguien aporta con preguntas o con alguna sugerencia, digamos, para ampliar alguna cosa que me quede en el tintero, lo voy a hacer con mucho gusto. Yo más o menos para ser ordenado, voy a desarrollar el tema. Así nos ponemos en cuadro y después, una vez desarrollado el tema, podemos ya ahí interactuar y ver qué es lo qué quedó, qué duda quedó. El tema que acordamos con Gabriel es una pregunta más que una afirmación. No vi los signos de interrogación en el nombre de la conferencia y me gustaría que lo tengan en cuenta mentalmente a esos signos de interrogación. Mi pregunta es, ¿tradiciones pasado e innovaciones futuro? Es una pregunta, no es una afirmación. O sea, no estoy diciendo que la tradición es pasado y que la innovación es futuro. Yo diría que más bien o voy a intentar, no sé si decir lo contrario, pero algo que no sea exactamente como una afirmación. De hecho, me llama muy poderosamente la atención, este, o es una feliz coincidencia, como se podría decir también, que estemos dentro de una institución Scout que se autodenomina como Scout tradicionales. O sea, que rescatan la palabra tradición. Y entonces nos tendríamos que preguntar qué es la tradición. Nos tendríamos que preguntar qué es la tradición. Y la tradición, entendida etimológicamente y entendida a través del conocimiento, es la transmisión o comunicación de noticias, literatura, doctrina, costumbres, ritos, consejos, etcétera, que se mantiene de generación en generación y que se mantiene por un convenio entre la sociedad. Es un contrato que se hace en las sociedades que se van sucediendo en el futuro, en el transcurso del tiempo, de mantener algo. Porque es una palabra que viene del latín, es tradere, es traer una cosa a lo largo del tiempo. ¿No? En eso se basa la tradición. Y, también se puede interpretar, muchas veces dicen como si la tradición fuera una costumbre, fuera costumbrista.
o sea, una serie de costumbres que se mantienen, que se comunican de generación en generación y que se va manteniendo viva en, en un determinado grupo humano. Ustedes saben que una población, desde el punto de vista ecológico, económico, desde el punto de vista social, se define como un conjunto de individuos que tienen un origen común, que habitan un territorio común y que tienen elementos culturales en común. A diferencia de otras poblaciones de otras especies animales, nosotros tenemos un componente cultural muy fuerte. Entonces, además de transmitir valores genéticos, o sea, determinados rasgos genéticos, transmitimos cultura. Y la cultura, más lo natural, la natura, más natura, más nurtura, dan por resultado lo que nosotros conocemos como poblaciones humanas. Entonces, si yo tengo que definir a la población argentina, yo tengo que precisar que es el conjunto de personas que han nacido en el territorio que aceptamos, a ver, idealmente como Argentina, pero tengo que limitarlo en un tiempo y en un espacio. En un tiempo y en un espacio. De hecho, decir Argentina es limitarlo en un espacio. Y decir en un tiempo porque no todas las poblaciones han sido iguales. Lo que sí siempre corre es un conjunto de costumbres que no varían porque se han aceptado culturalmente y se las mantiene durante mucho tiempo. Son pautas de convivencia, son elementos que son aceptados por una población, por un conjunto de seres humanos, y que se han considerado como dignas de constituirse y mantenerse de generación en generación. En cambio, innovar, la palabra innovar es todo lo contrario, es cambiar, cambiar cosas, cambiar costumbres, cambiar elementos que a veces son imprescindibles, como por ejemplo el cambio, las innovaciones tecnológicas, las innovaciones que provienen del campo del conocimiento, van innovando en lo que se puede conocer como productos de la civilización o productos de una población. Todo esto vale para una población humana en general, pero hay dentro de las poblaciones humanas conjuntos, podríamos llamarle subpoblaciones, que tienen tradiciones particulares. Y ahí encontramos los movimientos religiosos, los movimientos culturales, los movimientos filosóficos, las órdenes, las profesiones, los oficios, y dentro de todo ese grupo están movimientos como el escautismo, que nacieron originalmente por una necesidad, pero que se constituyen en un grupo humano distintivo o distinto a los demás, y con características distintivas que lo hacen diferente a los demás. Ahora, ese conjunto poblacional, esa subpoblación, tiene tradiciones y tiene innovaciones, igual que el resto de la población en total y de los subconjuntos que hablábamos recién. Fíjense, empecemos por la denominación. Nosotros tenemos un grave problema con el tema de la denominación de cómo nos llamamos nosotros, por qué somos o por qué nos decimos scout. Y hay gente que hasta le molesta la palabra scout. Es curioso, pero decimos que somos scout y a la vez por ahí nos molesta, es como una piedra en el zapato de utilizar la palabra scout. ¿Qué es scoutismo? Porque hubo una persona que comenzó con esta historia. No podemos hacer abstracción de que una persona comenzó con esta historia. Y en este caso es una persona muy concreta que se llamaba Robert Stephenson Smith Baden-Powell of Silver. Esa persona comenzó con el scout. Si otras personas empezaron antes y empezaron después, si Baden-Powell le copió a fulano una cosa, si le copió a otro, si tomó una cosa, si tomó otra, sí, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo.
el himno a Atón, escrito por Akhenaton, lo podemos encontrar en la Biblia, en el Viejo Testamento, como un himno a Dios, pero textualmente, casi textualmente. El diluvio universal lo podemos encontrar en miles de tradiciones. No podemos decir que Moisés le copió a Akhenaton. En realidad recogió una tradición y la llevó adelante. Y Baden-Powell no hizo más que sintetizar, y él lo dice, porque lo dice claramente. Yo esto se lo copié de los matabeles, a esto se lo copié de los zulúes, a esto lo copié de tal lado, esto lo saqué cuando yo estaba en Sudáfrica haciendo no sé qué cosa, esto lo usábamos y me vino bien. Esto lo tomé porque me parece que puede ser útil para los muchachos. Ahora, esa persona le designó a esto como escautismo. Es decir, a ver, comenzó a utilizar una palabra, scouts, que es necesario que la definamos, porque si no se nos va a mover un poco la estantería. Scout en inglés es explorar. Puede ser dos cosas, ¿no? Una, tú scout como verbo podría ser explorar. Y scout como sustantivo podría ser explorador, por decir, una traducción estable. Scouting puede ser el gerundio del verbo ese, explorar, ¿no es cierto? Tu scout, o sea, puede ser explorando, pero también puede ser el infinitivo, porque en inglés se hacen esa misma trampa ellos mismos. Dicen scouting como si fuera el infinitivo del verbo. Entonces, cuando, cuando se dice scouting, se puede decir tanto que estás explorando como que explorar, como la palabra explorar, el hecho de explorar. Fíjense que este sentido de exploración, sin ningún tipo de pudor y sin ningún tipo de pedir permiso a nadie, lo utilizan actualmente los que buscan figuritas de la televisión o para modelos y todo lo demás. Le preguntan, che, ¿qué saliste a hacer? Scouting. Mira, ¿qué estuviste haciendo? Scouting. Estoy buscando nuevos modelos para, qué sé yo, para no sé qué programa, para no sé qué cosa. O estoy buscando bailarines. Está haciendo un scouting. Ahora nosotros tenemos un problema, nosotros que somos scouts, tenemos un problema bárbaro para usar la palabra scouting. ¿No? Es raro, a mí me parece raro. Y utilizamos una palabra que se comenzó a utilizar en la Sociedad Interamericana de Scoutismo, en la famosa ESI, que es escultismo, que lo tomó después la Real Academia Española y lo utiliza y figura como un artículo de la Real Academia Española, donde dice que el término escultismo designa a un movimiento juvenil fundado por Baden-Powell, etcétera, etcétera. ¿Y saben qué es lo que dice? Que la palabra deriva de scout, ¿no? Y de ascultar. Y lo toman del catalán, que sí, efectivamente dicen ascolta cuando dicen escuchar. Pero en realidad el verbo latino es auscultare, que ahí viene a ocultar, ¿no? Una palabra muy utilizada en la medicina. Bueno, a ver, no quiero ahondar, porque esto es largo, larguísimo, pero quiero ver hasta dónde nosotros tenemos como miedo a utilizar palabras. Cuando Baden-Powell hace su famoso libro, en realidad empieza con un libro dedicado a la tropa inglesa. Él había venido medio escandalizado de la guerra anglo-boer, veía que los soldados que le mandaba a Inglaterra eran un tipo de biluchos, fumadores, tomadores, muy alcohólicos, y tenían dificultades para sostenerse como sanos y todo lo demás.
y decía, y yo los veía a los Boers, a los holandeses, a los colonos holandeses, dice, morrudo, como con los cachetes colorados, dice, como la imagen del tipo sano, y me hubiera gustado a mí que fueran así los soldados, pero no eran así, no eran así, eran de otra forma, de otra especie. Eso le daba un poco de bronca, a él como militar, ¿no? Y además estaba acostumbrado a un ejército que en esa época todavía peleaba en forma de línea, es decir, formaban una línea de tiradores, los fusileros, formaban una línea de tiradores y tiraban y cargaban el arma. Eran unas masacres terribles porque era como tirar al blanco. Entonces, él diseñó una guerra media como lo que hoy podríamos decirle una guerra de guerrilla, una guerra móvil, ¿no? Y se destaca por eso en Mafeking, o el famoso sitio en Mafeking, con todos sus pros y sus contras, ¿no? No estoy hablando ni a favor ni en contra, pero lo describo, se revela como un artífice de esa guerrilla pícara, digamos, una guerra de sorpresas, ¿no? De simular cosas, de tirar en un lado y tirar en otro, y hacer creer que tenés más gente que la que tenés, etcétera, etcétera. Entonces todo eso lo lleva, y además son todos inútiles, no saben cocinar, no saben hacerse un puente. Miren los matabeles, con unos palitos así agarrados con una soga, cruzan un río, y esto no saben hacer nada. Entonces se le ocurre decir, bueno, toda esa experiencia que había tenido tanto en Sudáfrica como en la India, en sus destinos militares, escribe un libro, Aids to Scouting, para inducir al ejército inglés para que adoptara esas técnicas. Bueno, eso lo conocen todos, ¿no? Pero él pone ahí la palabra scout, o sea, ayudas para la exploración o ayudas para explorar. Cuando le tiene que hace la experiencia, sabemos que habló con muchas personas, fue digamos, como héroe de guerra, era muy bien visto por la sociedad, le dicen que por qué no hace algo por los muchachos y todo lo demás, y hace el famoso la experiencia del campamento de Bronzy. Después, cuando quiere escribir un libro, le pone, es como una continuación del otro, le pone Scouting for Boys. Era el mismo libro, nada más que adaptado para los muchachos. Esto es simple. Ahora, después la traducción de la ESI empieza a figurar como escultismo para muchachos. Y de ahí nuestra confusión, que si somos scouts o si somos, bueno, no lo sé. Hay otra palabra también en inglés que es parecida a todo esto, que es el explorer, que también es un explorador, también ranger, pioneer, searcher, researcher, el investigador. Hay varias palabras que designan un explorador, pero la que él utilizó fue scout, y la mantuvo a esa palabra. Él no dice, entiendo por escultismo, cuando a nosotros nos dicen, no, pero mira, acá dice, entiendo por escultismo, no, pero eso no lo puso Baden-Powell. Cuando él pone esa frase, le pone, entiendo por scouting tal cosa, no entiendo por escultismo, como se lo quiere traducir. Lo mismo pasa con la palabra de lobato, ¿no? Cab es cachorro, Cub Scout es cachorro. También era una palabra que se utiliza para decir novato. Y nosotros, bueno, después apareció la palabra lobatos, ¿no? Porque era un cachorro de lobos siguiendo la tradición del libro de las Tierras Vírgenes, y él lo toma como base para esa rama. Ni hablar con el tema Robert, ni hablar con el tema Robert. Con el tema Robert, si usted se fija, la palabra Robert es, perdón, ¿hay algún micrófono abierto, Sode? Le decía que la palabra Robert en realidad es una palabra que significa vagabundo, pirata, andariego. Ahora, yo digo una cosa, semejante persona escribiría un libro que diga Robert into success, roberismo hacia el éxito, ¿no? Algo así como vagabundeando hacia el éxito. No, quería decir con Robert otra cosa. Y quería decir con Robert en serio otra cosa, ¿no? Fíjense que hay una palabra que no utilizó Baden-Powell, que es rower, con W, y que rower es un remero. Remero es rower. Y fíjense que él basa
el libro, Organismo así el éxito, en una persona que va remando su propia canoa. ¿No hubiera sido mejor que le hubiera puesto rower y no rover? Pregunto, ¿no? Yo pregunto. Ahora, ni se me ocurre discutir en inglés con Baden-Powell. O sea, sería un estúpido marca tanque, porque realmente discutirle lo que sabía de inglés de Baden-Powell sería una estupidez mía. Yo con el escaso inglés que tengo, puedo animarme a decir lo que estoy diciendo, pero no le puedo discutir porque utilizó la palabra rover, que quiere decir vagabundo, andariego, así como una especie de vagoneta, y no rover, que era remero, que le hubiera venido mejor para su libro, pero no, le puso rover. En un momento dado utilizamos la palabra rider también. Bueno, también. Ahí nos metimos con otro tema. Rider es asaltante, invasor, incursor. Ese es un rider. Raid es una incursión, un ataque, una redada. Pero si nosotros quisiéramos decir, a ver, una persona que hace porque nosotros decíamos después, bueno, los raiders hacen un raid, y el raid, ¿qué es lo que era? Una recorrida por una serie de lugares. Ajá, muy bien. ¿Y qué es una recorrida? Una recorrida es un travel, un route, y podríamos haberle puesto Explorer, Ranger, Pioneer, en fin. Lo gracioso es que en los artículos de diccionarios, o en el artículo de la Real Academia, dice, los miembros del escultismo se denominan Boy Scouts. Ahí sí nos ponen, dice, el movimiento se llama escultismo, pero los miembros se llaman Boy Scouts. Y lo reducen a una sola de las ramas, según nosotros lo entendemos, o sección, como podría decirse más propiamente en la actualidad, pero se lo reducen a una sola rama, a los Boy Scouts. De las otras ramas ni hablan. Y el escultismo fue fundado por el inglés Baden-Powell. Bueno, esto para que vean qué complejo que es hasta definir algunas palabras. Baden-Powell tuvo una intención cuando cuando puso estas palabras, estoy seguro. Y han llegado hasta hoy. Que hoy estemos discutiendo si nos llamamos scouts, si se llama scoutismo, si se llama escultismo, si tenemos que decirnos exploradores, cortapalos, muchachos exploradores, pioneros, qué sé yo, qué cosa, bueno, es un problema. No, el amigo que dice si es una traducción francesa, no, lo comenzó el padre Mení, pero no es una palabra francesa. Bueno, le decía, bueno, el segundo punto, casi todos nosotros, por lo que veo ahí en las personas que están participando, casi todos nosotros estamos vestidos de una manera particular. Casi todos tenemos algún elemento de algo que en algún momento se llamó uniforme. Lo estoy viendo todo. De paso los saludo. Qué alegría ver algunas caras. La verdad que me da mucha alegría ver algunas caras. Les decía que casi todos nosotros tenemos alguna prenda de algo que en algún momento se llamó uniforme. Y de repente pasó a llamarse, nos dio vergüenza decir que usamos un uniforme. No, nos dio vergüenza. Y empezamos a decir, no, nosotros no usamos uniforme, nosotros usamos una vestimenta particular, o usamos prendas especiales. Lo concreto es que básicamente Baden-Powell lo que proponía es que en cada una de estas secciones o ramas hubiera un uniforme que por lo menos contuviera una camisa, un pantalón y un pañuelo. Fíjense que las camisas han terminado en prácticamente en ser una heterogeneidad muy grande. Los pantalones ni hablar, han terminado siendo una heterogeneidad también muy grande. Y lo único que se ha conservado es el pañuelo, que es la única prenda no funcional del uniforme. Porque camisa y pantalón nos ponemos, sea cual sea la actividad que hagamos. La verdad que siempre nos ponemos una camisa y un pantalón, o algo parecido. Lo que no nos ponemos es un pañuelo. Los pañuelos son utilizados solamente por personas que están en el campo,
usaban, por ejemplo, casi todas las personas que viven en lugares agrestes, usan algún tipo de tela o pañuelo o en la cabeza, o generalmente para taparse la boca, para enfrentar, digamos, vientos con tierra y todo lo demás. Es un tapabocas. Nuestros gauchos, por ejemplo, lo utilizaban como pañuelo de mujer, arriba se ponían el sombrero, pero se sacaban el sombrero, lo daban vuelta y se tapaban la boca cuando había un viento fuerte. Pero no es una prenda funcional. Y sin embargo, yo veo casi todo lo que estamos acá en este grupo, estamos usando un pañuelo. Y este sí que es un elemento pareciera que es irrenunciable, que sin esto casi que no nos identificaríamos como scout. El mínimo para ser scout sería usar el pañuelo. Yo digo, pregunto, ¿no? Es una pregunta. Yo todo esto que digo es una pregunta, no estoy afirmando nada, no estoy haciendo ningún dogma, no estoy estableciendo ninguna doctrina. Estoy simplemente haciéndome preguntas a mí mismo para que nos respondamos entre todos. El mínimo para ser scout sería ponerse un pañuelo. O sea, nos podemos poner desnudos con un pañuelo, ya somos scout. Pregunto. O con un taparrabo y un pañuelo, somos scout. Bueno, entonces, verdaderamente habría que repensar hasta dónde hemos arrinconado al scouting. Fíjense lo que pasa, por ejemplo, en los deportes. A nosotros, por ejemplo, Baden-Powell habla de los pantalones, los famosos pantalones que durante tantos años fueron cortos y ahora pareciera que muchos tienen como hasta vergüenza de usar pantalones cortos, ¿no? Bueno, en inglés, el shorts, el pantalón corto, era utilizado por algunas fracciones del ejército colonial inglés. Y Baden-Powell lo tomó de ahí, lo tomó como muy práctico. Y de ahí vienen las medias también, con las cocacañas y todo ese tipo de cosas. Pero los pantalones cortos, yo me acuerdo que, al menos en mi experiencia personal, de unos cuantos años, en un momento dado, cuando yo salía, ya siendo adulto, con pantalones cortos, era una burla, era motivo de burla o de bromas por parte de los que me veían. Ahora, esas mismas personas iban el domingo a la cancha y no se burlaban de los jugadores que usaban también los mismos pantalones cortos para jugar al fútbol o a cualquier deporte. ¿Por qué? Porque la regla de juego para jugar al fútbol es usar pantalones cortos y usar una determinada camiseta. De eso no hay duda, no hay ninguna burla, al contrario, se hubieran peleado por sacarse una foto con alguno de esos que tenían pantalones cortos y seguramente no se pelearon nunca por sacarse una foto conmigo, tampoco no hubiera sacado, no se hagan problemas. Pero no se discute ese tema, no lo terminamos de discutir, no lo terminamos de definir. La camisa que yo estoy usando tiene las mangas enrolladas. Baden-Powell decía que las mangas tenían que estar enrolladas como para una predisposición al servicio, como una predisposición para meter manos en la masa. Ahora, ¿esto es actual? ¿Se usan mucho las camisas mangas largas ahora? En la época de Baden-Powell sí se usaban las camisas mangas largas. Sí se usaban las camisas mangas largas. Todo el mundo usaba, hasta la gente muy humilde, utilizaba camisas mangas largas. Entonces Baden-Powell le sugería a los que se sintieran scout que se enrollaran las mangas de la camisa para mostrar su predisposición a trabajar. Porque cuando uno tiene las mangas desenrolladas y puestas en el puño, y ya empieza a tener más delicadeza para meter mano al piense un detalle ínfimo que nos muestra una tradición que rápidamente se deforma, se degenera, pasa a ser cualquier otra cosa menos lo que era originariamente. Otra característica que tiene nuestro movimiento Scout es la utilización de muchos elementos místicos y muchos signos y símbolos. Es en realidad una enseñanza simbólica. Constituye una enseñanza simbólica.
los símbolos tienen un particular significado y tienen a su vez un significado evidente y un metasignificado que hay que buscarlo detrás de una instrucción o de un conocimiento que se adquiere, por supuesto, interactuando con los demás scouts. Comenzando, el principal elemento místico y el principal distintivo, que no es irrenunciable, es la ley Scout. Un conjunto de artículos, de proposiciones, de afirmaciones, todos positivos, lo que sí hay que hacer y no lo que no hay que hacer. Y esa propositiva fue cambiando con el tiempo a medida que se le añadieron y se le sacaron cosas. Ha pasado mucho tiempo de la formulación original de Baden-Powell a las formulaciones actuales que tienen varias asociaciones, con más o con menos, con diferencias, con algunas diferencias, se ha modificado bastante. Bueno, la promesa es otro elemento irrenunciable, digamos, para aceptar el hecho de cumplir con la ley Scout, hay que formular previamente una promesa, una fórmula, por la cual uno se compromete a cumplir esa ley Scout durante uno dice que lo va a hacer durante toda la vida. Y las fórmulas son muy distintas, ¿no? Por quién se promete, ante quién se promete, acá hay una fuerte apelación al honor personal, se dice por mi honor, como poniéndose uno mismo de testigo del honor. Y después hay una serie de, digamos, afirmaciones a quién se va a obedecer. La formulación original de Baden-Powell, saben ustedes que estaba la obediencia al rey, después eso se cambió en varios países por la patria, en algunos movimientos con tinte religioso se promete obedecer a esa religión en particular, etc. Pero lo invariable es cómo termina, y y cumplir con la ley Scout. Cumplir con la ley Scout. Los saludos y los lemas, ¿no es cierto? Las señas que nos hacemos entre nosotros, por ejemplo, utilizar 3 dedos, utilizar 2 dedos, darnos la mano de una determinada manera, la posición de atención o alerta que nos ponemos cuando nos predisponemos a estar en conjunto, nos ponemos en una predisposición determinada, nos ponemos en círculo, o si estamos de pie, nos ponemos en una determinada posición media como aplomada, para escuchar las consignas que se van a dar. Después hay un elemento muy, muy particular en todo esto, que es la tradición totémica. Es decir, utilizar un nombre tomado de la naturaleza, tomado de un animal, de las características de un animal, e identificarnos con él por mucho tiempo, ¿no? Ahora, la ceremonia por la cual se impone ese nombre, se le suele llamar totemización, bueno, es muy discutible, muy discutida y controversial, porque a veces pasa por otro tipo de cosas que no tienen nada que ver con el escautismo y que verdaderamente le cambian en el sentido real al hecho mismo de adoptar un nombre de esta naturaleza. La otra tradición que se mantiene es la vida al aire libre. No existe un escautismo que se pudiera decir que se vive solamente en la ciudad, y sí es necesario, es imprescindible, de que una parte de la actividad se haga al aire libre. Por un corto tiempo, por un largo tiempo, pero la vida al aire libre es imprescindible. Y es la marca distintiva, Y para vivir en el aire libre hay que tener habilidades para acampar, habilidades para cocinar, para hacer las primeras curaciones o los primeros auxilios, hacer determinadas construcciones. De ahí viene la necesidad de hacer
saber hacer buenos nudos, la necesidad de acechar, de saber mimetizarse con la naturaleza, de ahí derivan los signos de pista, la habilidad para caminar, las regatas, etc. Y después, el otro elemento distintivo es la actividad tradicional, es la actividad de servicio al prójimo, que se aprende progresivamente. Los más chicos aprenden a hacer un favor a alguien todos los días, los que son un poquito más grandes aprenden a hacer una buena acción, y los que son un poco más grandes aprenden a hacer un servicio, o temporal o de por vida. Estas son cláusulas que se han mantenido tradicionalmente y nadie las discute, o por lo menos no conozco que alguien las esté discutiendo en este momento. Y después hay otro elemento que a mí me parece muy interesante, que es lo que yo digo, le llamo de alguna manera los prototipos. Los más chiquitos, esos Cub Scouts o lobatos, tienen un prototipo que es Mowgli, tomado de un cuento de Rudyard Kipling, como ustedes saben, el libro de las tierras vírgenes, el libro de la selva, en el cual es un cachorro, por eso es un Cub Scout, un cachorro que en una manada recibe instrucción de tres maestros, de tres instructores. Uno es Aquela, jefe de la manada, el otro es Bagheera, el que le da la habilidad y le da las astucias para vivir en la selva, y el otro es Balú, que le da la ley, ¿no? Son tres figuras emblemáticas, muy simbólicas, terriblemente simbólicas, y que le dan la instrucción a Mowgli. Hasta que deciden convertirlo en hombre, hasta que le dan permiso para convertirse en hombre. ¿Y cómo deciden que se va a convertir en hombre, o cómo lo incitan a convertirse en hombre? Incitándolo a buscar la flor roja, que es el fuego, única especie, y le dicen: vos, ranita, vos, Mowgli, sos el único que vas a poder manejar el fuego. Hasta Shere Khan te va a tener miedo el día que maneje el fuego. Y lo invitan a ir a la aldea. Y ahí descubre también que existen otros seres humanos, y principalmente que existe otro sexo que él no conocía, no había identificado. Y termina conociendo también el amor, dos condiciones eminentemente humanas: manejar el fuego y intentar tener otro ser humano a quien amar. En el caso de los Boy Scouts, elige a otra figura paradigmática, también tomada en un cuento de Kipling, que es Kim, un chico realmente que va en busca de un regimiento en el cual su papá habría muerto, y se cruza con un montón de gente en su camino, que le van enseñando cosas. Se hace un chico muy despierto, muy sobreviviente a duras penas en la India tan difícil de esas épocas. Y bueno, ese es el prototipo del scout. Tanto es así que, por ejemplo, en la observación, nosotros utilizamos el juego de Kim como el juego de una persona muy observadora, que se lo habían enseñado estos maestros que va encontrando en el campo. Y finalmente, no tenemos un prototipo de rider o de pionero o de rama esta intermedia que se hizo entre la Scout y la Rover, no sé cómo se llama en cada uno de los movimientos, de las instituciones. No tenemos, porque no se le eligió un prototipo. Pero sí, en el caso de los rovers, él elige su propio prototipo y le llama el Montero Rover, y lo describe él como que va a acampar en el jardín de su casa, y lo describe punto por punto como él piensa que como dice que es ese muchacho, pero en él uno ve reflejado lo que pensaba Baden-Powell que debían ser
los muchachos de esa edad. El Montero Robert es de él. Ahora, bueno, después tenemos una quinta rama que serían estas nuevas ramas de niños más pequeños, que es la de Lobato, como ardillas, castores, chipitas, le han puesto una serie de nombres, y una sexta rama que es de adultos, que tampoco, que realmente yo la de los más niños, no he incursionado mucho en su desarrollo, y en la sexta rama, a la cual me niego realmente a considerarla como tal, la de los adultos, porque desdicen al proyecto educativo general, y en su momento estaba expresamente prohibido. Los adultos solamente interveníamos en este movimiento como educadores. Bueno, después vamos a hablar sobre esta relación entre el niño o el educador y el educando. Pero lo que sí me llama la atención es la progresión que se hace entre los lobos, entre la primera rama, que son todos cachorros de una manada, y son lobos de distintos pelos. Uno puede ser más blanco, gris, etcétera, pero son todos lobos de distintos pelos, pero son todos de una sola especie. En los scouts son distintos animales. Ahí se distinguen, bueno, estos son tal especie de animal, tal especie de animal, tal especie de animal. Y después, en las ramas mayores, se eligen personas notables de la humanidad. Es decir, es como salir de un solo animal, pasar por varios animales, ampliar la gama, y finalmente llegar a una forma elevada de humanidad. También ahí podemos encontrar algún tipo de lección simbólica. Finalmente, el movimiento es nacional porque por medio de la organización de instituciones nacionales desarrolla la ciudadanía, debe desarrollar la ciudadanía. El escautismo es una escuela de ciudadanía, y así lo ha denominado el fundador, una escuela de ciudadanía. Y ciudadanía quiere decir eso, involucrarse con los problemas de la ciudadanía, del resto de los conciudadanos. Es internacional porque no constituimos una realidad, una fraternidad internacional, y es universal porque abarca todo tipo de credo, raza, costumbre, colores, sin distinciones. No tiende a debilitar ninguna creencia religiosa, sino más bien que cada uno la practique a su manera. Ahora, el tema de lo internacional pasa también con la organización. En algún momento hubo una organización internacional, o existe todavía la organización internacional, que se reivindica como la organización internacional, siendo que hay otras organizaciones internacionales, hay varias, y algunas de ellas más antiguas que la organización que se reivindica como una. Esto también es un problema, porque esos prototipos que ha lanzado, como por ejemplo una institución por cada país, o esos paradigmas, también hacen temblequear un poco esto que estamos diciendo. Después, entonces, resumiendo un poco, un aprendizaje mediante la acción, el enseñar haciendo, un sistema de patrullas manifestado clásicamente en la tropa scout, o en la rama esta intermedia, la rama original de Baden-Powell, y manifestada a su manera en las seisenas de los lobatos y en los equipos de los rovers. Y en las patrullas de pioneros, riders, etcétera, de la rama intermedia. El marco simbólico y una progresión personal en la cual cada uno avanza en la medida en que puede avanzar. Esto justifica que haya planes de adelanto, justifica que haya insignias, clases, especialidades, etc. Finalmente, no puedo apartarme de que la posición de
de las organizaciones internacionales tiene mucho que ver porque nosotros buscamos, para ser concreto en el caso de la Argentina, buscamos una unidad en un momento dado entre determinadas asociaciones y en vez de lograrse esa unidad, lo que se logró es una enorme dispersión. Esto es la realidad y no la podemos ocultar. Y otra cosa que tampoco puedo ocultar es que en el momento fundacional hubo dos movimientos. Un movimiento masculino que se originó a través de estas ramas y un movimiento femenino que se desarrolló paralelamente, como las Girls Guides o guías, se llama guías o Girl Scout, que también tienen una asociación internacional, pero esta sí es, al parecer, única, la WACS, que mantiene el scoutismo femenino o el guirismo únicamente. Y el resto de las internacionales han admitido scout de ambos sexos. La especial relación que hay entre los chicos y los educadores es que los adultos funcionamos como, digamos, como un apoyo para que esto se realice. No puede ser conducida una asociación civil, con responsabilidades civiles inclusive, por personas que no tengan mayoría de edad. No podría ser, es imposible, desde el punto de vista legal y desde el punto de vista lógico, hasta lógico. Sí que las actividades sean conducidas por los chicos, sí, evidentemente. ¿Y qué es lo que hace el adulto entonces? Conduce, educa, facilita, es jefe, es maestro, es insignia de madera. Estamos todos peleados tratando de buscar cuál es la forma más correcta de decir, pero todas estas palabras se han utilizado a lo largo del tiempo. Tradicionalmente se han utilizado. Algunas han emergido con los estudios de psicopedagogía y todo lo demás que han resignificado algunas de estas palabras. O le han bajado el nivel, como por ejemplo algunas palabras que están como mal vistas. Yo particularmente prefiero ante toda esa cantidad de denominaciones la de maestro, sinceramente. Que originalmente era Scoutmaster. Originalmente. Bueno, y finalmente me quedaría volver a la pregunta original. Cuando nosotros aceptamos una nueva técnica, cuando innovamos en utilizar nuevos elementos que nos facilita, por ejemplo, en este momento estamos utilizando un medio que a Baden-Powell no se le hubiera ni ocurrido que iba a suceder en algún momento, que una cantidad de gente que participa de un movimiento que él comenzó estuviera reunida así de esta forma a la distancia y interactuando de esta manera. O bueno, cuando incorporamos nuevos elementos dentro de nuestras técnicas, dentro de nuestros juegos, etcétera, ¿qué estamos haciendo? ¿Una innovación? ¿Estamos rompiendo con la tradición? ¿O mantenemos los elementos tradicionales? Cada una de estas cosas que yo he descrito, ¿constituyen en sí mismas tradiciones irrenunciables o hay alguna de ellas que podemos decir, no, esto podríamos dejarla de lado y vamos a seguir siendo scout tranquilamente? Sé que a veces es difícil materialmente satisfacer todas las condiciones y sé también de las dificultades que hay, particularmente en algunos sectores de la sociedad, para cumplir con todos estos requisitos materiales. Pero los requisitos materiales no son lo esencial. Lo esencial es tratar de buscarlos. De la misma manera que tampoco es un requisito esencial tener la mejor pelota de fútbol para jugar al fútbol, o la más cara, sino simplemente la gana de jugar. Se juega también al fútbol con una pelota de trapo.
en mi infancia se jugaba con una pelota de trapo y jugábamos también, y nos divertíamos. O sea, pero la pelota sí es esencial, porque sin la pelota no se puede hacer el famoso gol o alcanzar la meta, que serían los goles. Bueno, esta es mi exposición, lo que yo les quería decir, y es, como ustedes ven, yo les dije, tengo las mismas preguntas que se harán ustedes, y la búsqueda de las respuestas me lleva mucho tiempo, porque me lleva a indagar en libros, en documentos y en muchas fuentes para averiguar con toda certeza. Hace poco, por ejemplo, se cometió una gran infamia con respecto a Baden-Powell, que todavía no sé si se ha desistido o no, todavía no estoy seguro, de haberlo vinculado con el nazismo, y en la propia Inglaterra, donde él fue un héroe de guerra y todo demás, intentan sacar su estatua, por supuestas vinculaciones nazis. También hicieron lo mismo con el ministro Carrillo, la verdad un sanitarista de primera línea, al cual le debemos la instauración, verdaderamente la consolidación de un sistema de salud pública en la Argentina, y sin embargo también lo vincularon con el régimen nazi alegremente, cuando estuvo en Alemania, Hitler ni existía. Y si en algún momento pensó en alguna cosa por el estilo, la verdad que nunca se dedicó a ese tipo de cosas, siempre estuvo hablando del sanitarismo y no de otra cosa. Así que ahí me hicieron una pregunta, no la terminé de ver bien. Después me la repiten, por favor. Eso de pasar de ser un grupo individual a una institución. No la terminé de leer, discúlpenme. Bueno, quedo abierto. No sé, Soledad, si cómo hacemos. Aníbal, Gabriel, no sé quién me dijo sí, esto. yo tengo dos preguntitas. Eh, ¿Cuál es el tema de la tradición a la modernidad, no? Para tu entender, una asociación joven que da en estos pasos, y bueno, por ejemplo, en el caso de la USTA, aprovecho porque hasta que te vuelva a hablar, Te escucho eh, muy mal, Gaby, te escucho muy ¿eh? mal. Muy, muy ¿Ahí me mal, te escucha escucho. mejor? Sí, ¿Me escucha mejor? sí, ahora sí. Mi consulta sería la siguiente: ¿cuál sería tu entender tener una asociación tradición o tradicionalista con vista al futuro? ¿Se Bueno, cortó? justamente, habría que ver, ¿esa es la pregunta? Sí. Bueno, habría que ver cuáles de estas tradiciones son imprescindibles. Ok. Eh, ¿cuáles son imprescindibles para que se mantenga el scoutismo? Es decir, ¿qué cosas no pueden faltar en esta descripción, en esta lista que yo acabo de hacer? ¿Cuáles cosas no pueden faltar? ¿Y cuáles cosas se pueden prescindir? ¿De qué cosas de las que yo dije se podrían prescindir y uno diría, bueno, sigue siendo scoutismo, a pesar de que no esté esto? ¿Qué cosas podríamos sacar? ¿No? Bueno, si alguien ayuda, o si entre varios ayudamos y formamos una lista muy depurada y con fundamento, no sería cuestión de barrer con los ídolos, porque sí, nomás, ¿no? Bueno, por ejemplo, hay muchos que dicen, ¿para qué enseñar a hacer, por ejemplo, no es una pavada lo que voy a decir, ¿no? Pero para poner solamente un ejemplo, ¿para qué enseñar a hacer un fuego con leña si es posible llevar un quemador con gas a campamento y hacer la comida mucho más fácilmente y con mejores resultados, porque no se va a pegar, no se va a quemar y no va a ser tan costoso y qué sé yo? Y hasta me pueden meter razones ecológicas y todo lo demás. Lo he escuchado objetores de conciencia contra los fogones scout, porque se quema la leña, cosa que ya me sorprende muchísimo, porque yo soy biólogo, o sea que creo que sé que la madera seca se puede quemar sin escrúpulos.
Y bueno, pero he escuchado la existencia de objetores de conciencia de que no se prenda fuego en los fogones. O sea, bueno, un fuego sin fogón, un fogón sin fuego, digamos, ya es muy bizarro, pero bueno, pero es así. Entonces, Gabriel, la pregunta no es escaparme por la tangente, simplemente decir, seriamente, si estuviéramos dispuestos a hacer un cónclave, un concilio, una asamblea, una constituyente, una así que cosa, y decir, bueno, estos son los elementos irrenunciables. Y de acá para atrás no se puede ir más para atrás, sino ya perdimos el escautismo, ¿no? Lo mismo valdría para cualquier otra cosa. Es decir, ¿cuándo se deja de jugar al fútbol? ¿Cuando pasa qué cosa? Bueno, ya se sabrá que la cancha tenga determinadas medidas, que los arcos midan tal cosa, que la pelota mida tal otra. ¿El pantalón corto es obligatorio o no es obligatorio? ¿Seguís jugando al fútbol cuando tienen los pantalones largos o cortos? Bueno, todo eso, lo que estoy diciendo para el fútbol, y ojo que no, yo no soy muy futbolero, ¿no? Pero lo pongo como un ejemplo burdo, como decir, bueno, a ver, ¿hasta dónde retrocedemos para decidir si esto sigue siendo o no sigue siendo lo que yo pensé que era? Ahí, mantener las tradiciones significaría mantener, como dije al principio, lo que una civilización está dispuesta a pasar a las generaciones posteriores, lo que está dispuesta a pasar, la pauta de convivencia que una comunidad considera digna de constituirse y mantenerse de generación en generación. Dignas de constituirse. Habrá algunas de estas cosas que no son tan importantes, ¿no? No son importantes. Dale. Pero hay que hacer la lista. No podríamos seguir avanzando sin hacer una lista y discutirla un poco. Porque tampoco es cuestión de... Lo que te voy a decir, que era la segunda pregunta, es, porque también creo que parte de la tradición es el tema de, que me pregunta puntual, para vos, ¿el escautismo es un servicio? Absolutamente. Absolutamente. El escautismo para los adultos constituye un servicio de por vida. Un servicio de por vida, es un servicio que asumimos de por vida. Podemos claudicar en algún momento, como se claudica en un montón de cosas. No puede creer que está enamorado de otra persona y después separarse. Pero bueno, en principio la intención era mantenerse por todo el tiempo. Se puede. Ahora, en principio es un servicio por vida. Y para los chicos es un aprendizaje que se va, aunque parezca mentira, el entrenamiento va como en el gimnasio. Se le cortó. Se levanta la de 5, la de 10, etcétera, etcétera, hasta llegar a la de 100 kilos. ¿Cómo es el sistema para nosotros del servicio? El favor a alguien, la buena acción diaria, el servicio temporal, el servicio permanente, y bueno, entonces el adulto está en condiciones de hacer servicio permanente. Puede levantar 100 kilos. Los chicos están aprendiendo así. Muy bien. Bueno, pasada, Sole, anda. Agustín quería hablar, había pedido la palabra. Dale, Agus. Sí, gracias, Sole. Sí, maestro, simplemente mencionar algunas cosas y dar un aporte 100% personal, ¿no? Cuando comenzó la presentación mencionó que Baden-Powell tomó ideas de distintas personas y demás. Y bueno, eso es muy importante, ¿no? Baden-Powell, yo estoy convencido de que Baden-Powell fue un visionario y un adelantado en sus tiempos, y tomó estilos y filosofías de muchas organizaciones que hicieron y hacen al escultismo un movimiento particular, ¿no? Inicialmente tomó de Ernest Seton todo lo que es la parte de Woodcraft Indians, tomó de Hargrave la parte de Kibokip, tomó de Kipling todo lo que es la parte de la manada, tomó de Roland Phillips el sistema de patrullas, bueno, y podríamos seguir nombrando de todas las tribus del África, de América del Norte, Canadá, en fin, tomó de todas partes.
Y con todo eso armó algo propio, ¿no? Como bien usted dijo, armó el movimiento Scout, tomando ideas de todas partes. Y eso, bueno, es lo que nos lleva hoy a continuar, después de 100 años, y de ser un movimiento juvenil tan fuerte. Después, bueno, en un momento se me cortó lamentablemente la comunicación y no pude escuchar, y cuando retomé la comunicación, retomé en la parte que mencionaba el uniforme Scout. Con respecto al uniforme Scout, personalmente, considero que cada asociación asociación y país, por supuesto, adapta el uniforme a su realidad. Es algo muy particular. Siempre, obviamente, en la línea que nos mantenemos nosotros es una línea que no se aparte tanto de la visión de Baden-Powell. Bien, pero no podemos hacer o sea, hacer la mirada a un costado, ¿no? En lo que es nuestra actualidad y lo que los chicos quieren, porque muchos de nosotros vivimos un escultismo con camisas kakis, insignias, pañuelos, bermudas y demás, pero yo no sé si hoy los chicos quieren verdaderamente utilizar ese uniforme, y en lo personal estoy justamente investigando eso, si verdaderamente los chicos quieren ese uniforme, y hace ya bastante tiempo, por lo menos en nuestra asociación, venimos viendo eso y preguntando si ustedes quieren utilizar ese uniforme, porque en fin el movimiento es para los chicos. Y en los últimos encuentros que hemos tenido, los chicos no quieren utilizar el uniforme Scout tal como fue concebido en un principio, ¿no? Con bermudas, medias, zapatos, bueno, boinas y demás. Nosotros en 10 años que tenemos de vida institucional hemos hecho ya 2 ajustes en el reglamento del uniforme para justamente atender a estas necesidades o planteos que tienen los chicos y hacer que el uniforme quiera ser utilizado. Si bien nosotros como dirigentes scouts tenemos la obligación de hacer querer el uniforme, también llega un punto en el que esa pasión por hacer querer tiene un límite, ¿no? Es como seguir estirando o seguir forzando una relación que ya no da para más. Eso con respecto al uniforme scout. Luego, con respecto al término tradicional o tradicionalista, ¿sí? Es un término muy fuerte, y bien lo mencionaste, maestro Seleme, que es una mochila muy pesada de cargar. En un nombre, el término tradicional, tradicionalista, queda muy lindo, de hecho todos sabemos muy bien que muchas asociaciones y grupos lo utilizan, pero en la realidad pocos practican el tradicionalismo scout. Por eso me gustó mucho cuando mencionaste qué entendemos nosotros por tradicionalista o por tradición, o qué cosas no podemos desatender, y eso debe estar especificado en el proyecto educativo de la institución. ¿Cómo define la institución, cómo define el grupo, en caso de que sea independiente, la palabra tradición? ¿Qué entendemos por tradición? Porque de ahí va a tomar fuerza esta palabra. Si no, como dije en un principio, es una mochila bastante pesada de llevar y queda todo simplemente en una palabra bonita y no una realidad a la hora de practicar el escultismo tradicional tal como fue concebido por Baden-Powell. Nada más que esto. Bueno, sí, de acuerdo, sí. Sí, hay muchas versiones del uniforme Scout y, bueno, evidentemente que hay que encontrar una, pero después tiene que tratar de ser uniforme, porque si no, yo no sé si... Totalmente, Bueno, Aníbal. Si no pasa a algo que es muy lamentable, que lo vemos en la calle, uno ve en la calle cuando camina, cuando va en colectivo, en auto, ve scouts, se ven, acá por lo menos en la ciudad se ven. Y uno después termina viendo chicos con remeras con cualquier inscripción, con pantalones de cualquier color o calzas de cualquier color, con cualquier cosa en los pies, con un pañuelo cruzado, con un nudo que uno no entiende bien qué es. Entonces, por eso debe estar reglamentado el uniforme que debe utilizar la institución y debe ser algo que justamente uniforme al grupo como tal. Es sumamente necesario, porque eso dice quiénes somos. Sí, no, además que no es un capricho ni es una cosa nostalgiosa, simplemente el uniforme se utiliza como un elemento ordenador, al igual que en la Argentina
está la tradición de los guardapolos blancos en las escuelas públicas, no para, todo lo contrario que para, digamos, lo que se cree, sino es para que todos los que de todas las condiciones sociales estén de manera igual. Lamentablemente, bueno, eso se va perdiendo, porque no se ha entendido, no se ha entendido realmente para qué estaba. En realidad era para igualar a todos, no para diferenciarnos. Pero bueno, por eso es uniforme. Ahora, Totalmente, sí, totalmente. ahora yo digo, todas estas personas que, digamos, nadie sale a objetar si va a un club, ¿no es cierto? Y dice, bueno, yo quiero jugar al básquet, por decir algo, o al fútbol, o al rugby. Bueno, ¿qué tengo que traer? Y te van a decir, mira, conseguiste un pantalón así, conseguiste una zapatilla así, y cuando jueguen, no, ahí van a jugar todos con el mismo pantalón, con la misma media, con la misma remera, porque es así. Yo no conozco, por más humilde que sea, es decir, puede ser un club de barrio de chicos extremadamente humildes, o puede ser el más encumbrado de los equipos de un deporte de alta élite, pero todos están aceptando esta regla de juego. Y fíjense que no estoy utilizando el tema de los deportes como un arma maleva, sino lo estoy utilizando porque ¿saben cómo se llama el escautismo? Un gran juego. Se llama un gran juego. Así le denominó el fundador. Es un gran juego, un deporte que tiene reglas de vida, que son las reglas de la vida. Es un gran juego. Y les recomiendo que lean, seguramente lo han leído, o que relean Varsity of Life. ¿Sí? ¿Alguien está metido con el micrófono abierto? No, le decía que hay un libro, Varsity of Life, la Universidad de la Vida, en la cual dice esto, exactamente. Es un juego para jugar limpio, para jugar con la regla de juego limpia, no hacer trampa y, entre otras cosas, jugar en un campo acordado, que serían los límites nuestros simbólicos, ¿no es cierto?, del grupo y todo lo demás, y con una vestimenta apropiada. Usar, por ejemplo, el pañuelo, así puesto en la cabeza o puesto en la mano, todo lo demás. Y no, es para otra cosa. El pañuelo para nosotros tiene una importancia muy grande. Si estamos dispuestos a mantenerlo a eso, bueno, si no estamos dispuestos, bueno, realmente habría que pensarlo y escribirlo y firmarlo al pie todos los que van a ser responsables de ese cambio tan raro, ¿no?, para el movimiento. Sí, evidentemente que hay mucho muchas cosas para acordar. Completamente, Aníbal. Lo que decís del uniforme es así. Lamentablemente, me parece que nadie quiere poner la firma a pie de página y por eso se ha ido desvirtuando tanto, ¿no? O prefieren no observar lo que está reglamentado y entonces, bueno, se sigue deformando y vemos Sí, lo que es hoy, pero somos nosotros los dirigentes los responsables de eso. Yo sí, creo que claro. cada dirigente es responsable, porque si hay un reglamento que está aprobado por una asamblea y que fue aceptado por la mayoría de los socios, se debe respetar el uso del uniforme reglamentario. Sí, claro. Mira, es muy fácil. En un partido de fútbol, a un jugador de fútbol se le caen las medias, es decir, se arrugan las medias, el referí para el partido, le hace levantar las medias y después sigue. Fíjense, ¿no? Y es un deporte, a ver, que, digamos, puede ser practicado por chicos extremadamente humildes o personas extremadamente humildes, pero convengamos que independientemente de la condición de cada uno, hay algunos jugadores que ganan fortunas por jugar al fútbol. O sea que, Maestro, bueno, ahí tenemos a un chico. sí, decime por favor. Ahí le activó el audio a Sisi, que quería hablar. Sí, ya dale. Reinicio el audio. Hola. Activátelo, Patam. El audio. Esperá que estaba Sisi queriendo activarlo también, Gaby. Ah.
¿Voy yo? Ah, Dale. Cortito, me parece que con respecto tanto del uniforme como cualquier otro de los elementos constitutivos del movimiento, está en choque con una sociedad que está en contra de las instituciones, que pelea con lo institucional, que va a la lucha o al cuestionamiento de la institución. Entonces, cualquier cuestión que nosotros querramos afirmar, concretar y decir, bueno, miren, esto es así, en esta institución es de esta manera, ahí es donde nos vamos a encontrar con los chicos, por lo general con las familias, no con los chicos. Nos encontramos con las familias o incluso con algunos chicos que dicen, no, pero bueno, pero si yo, porque en todos los ámbitos está el cuestionamiento de la institución. El tema es, bueno, si yo voy a dejar que eso mueva mi institución, o si acepto o tomo y marco y decir, mira, está bárbaro, pero esta soy yo, esta es la institución en la que estoy, en la que estamos, lo que te presento, esto es lo que tengo para darte. ¿Lo tomás así o no? Entonces me parece que por eso se complica tanto en este momento y se cuestiona tanto, tanto la innovación como la tradición. El mantener una tradición habla de enquistamiento y que estamos fuera de la sociedad, de lo que está viviendo la realidad de la sociedad, pero la innovación estaría yendo por ahí un poco en contra de lo que nosotros somos. Entonces, nada, ahí veía un poco el problema este de, no solo del uniforme, sino de muchas realidades, de muchas cuestiones, ¿no? Sí, sí, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo en que en que la sociedad actual está en contra, no diría que en contra de instituciones, lo que está en contra es de la autoridad. Hay un principio de autoridad que se rechaza. A eso se le llama, en sociología se le llama anomia. No se aceptan fácilmente las normas, no se aceptan las reglas de juego. En este momento estamos viviendo una pandemia. Mira, sí, te vuelvo a repetir, yo soy biólogo, podríamos hablar de la pandemia también en este momento y terminaríamos a las 3:15 de la mañana. Pero que el control de la pandemia requiere de reglas claras que las tiene que tomar alguien, no hay ninguna duda, ni acá, ni en ninguna parte en ninguna parte del mundo, menos acá. Menos acá, que sí hay dudas de que haya personas que puedan tomar decisiones con respecto a lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer. Mentira, pero esa forma de cuestionar, y vos hablaste también de las escuelas, ¿no? En las escuelas son fuertemente criticadas, no los métodos educativos, son criticadas las maestras, personalmente. Cosa que es terrible. Ojalá que, en algún momento caigamos en la cuenta que no se puede vivir socialmente, no podemos romper todos los contratos sociales porque es nocivo para una sociedad, ¿no? De hecho, el escautismo trataba o intentaba buscar fraternalmente la solución a estos conflictos. Si hay otra gente, Sole. Sí, Zapatán. después de Patán, hacemos un cierre, maestro, con una pregunta mía más, y lo dejamos liberado. Bueno, sí, ¿qué? Gracias, maestro. No, por favor. Hola, buenas noches, maestro. Buenas noches para todos los que están presentes en la charla. Primero que nada, quiero felicitarlo porque estuvo muy buena. Sí, es bueno recordar un montón de cosas que van quedando en el camino, ¿sí? Muchas veces como que yo, bueno, hoy por ejemplo estoy sin pañuelo, sin camisa. Soy scout hace muchos años. Y lo que dijo Agustín, que lo conozco personalmente, sé que muchas cosas compartimos la vieja escuela del escultismo argentino. Más que partimos de la misma casa. ¿Sí? Hoy estamos en asociaciones en lugares distintos, pero partimos de la misma escuela. Calculo que como usted.
hay dos grandes controversias, por decirlo así. Dentro de lo que hablamos como mística y tradición y lo que tenemos que ver como reglamentarismo y asociación. Si tomamos algo fundamental, Baden-Powell en ningún momento habló de asociaciones, ¿sí? Pues no existían. Con respecto a la mística pasa por otro lado, no tiene nada que ver con la tradición. Y con respecto a lo que es tradición y reglamentación, eso va acorde a lo que cada, por decirlo así, asociación o sección dentro de lo que forma el movimiento Scout católico, de lo que forma el movimiento Scout argentino, sin ser de Scout Argentina, sin ser de la Federación, ni de ADICA, ni de ANCASI, ni de, bueno, de USTA, ni de USCA, a todos nos hermana lo mismo, ¿sí? Bien nos dice que la ley, eso es primeramente lo que nos tiene que unir como tradición. Después hay muchas cosas que lamentablemente se fueron perdiendo, ¿sí? No voy a entrar en el tema de asociaciones porque no me corresponde, pero por ejemplo ver que los chicos no portan su bordón, ¿sí? Solamente uno dentro de la patrulla, es un elemento que está dentro del escultismo para muchachos y que formaba parte del uniforme Scout, aunque muchos ya no lo utilicen. Saber que hay asociaciones que han dejado de utilizar el sombrero de 4 pozos, ¿sí? O que solamente se lo permiten utilizar a los rovers de partida o a los dirigentes siendo scouter, me parece que también es algo que se ha perdido y se ha perdido en alguna mesa o en alguna junta o en algún reglamento. ¿Sí? Porque si vemos el escultismo para muchachos, el sombrero de 4 pozos era un elemento fundamental porque era protección, no solamente para el pibe, sino para el dirigente. Quizás en Argentina se retiró y se comenzó a usar la boina por una cuestión económica. Y lamentablemente muchos de los chicos reniegan de la boina porque la boina tiene que ver con los militares. Y lamentablemente muchas veces los militares no fueron bien vistos, ¿sí? Entonces nosotros que venimos de la USCA, y que era bastante militarizado todo, por ahí lo entendemos de otra manera, ¿sí? Al movimiento Scout. Lo vivimos de otra manera. Por eso el tema de, yo no tengo vergüenza en usar bermuda. Tengo 43 años, soy dirigente, fui jefe de grupo. Mi actual jefe de grupo sigue usando la bermuda con la media 3/4 y los pompones, y con la boca caña, que era parte del uniforme y permitía que las medias no se caigan, así como usted bien lo dijo con el tema del fútbol, ¿sí? Formaba parte del uniforme Scout, que lamentablemente, bueno, se fue perdiendo, no sé si por cuestión económica o porque los chicos realmente no cumplen con el uniforme, ¿sí? Pero ahí está el tema del rol del dirigente. La función del dirigente no es solamente pararse y dar órdenes o hacer señas con la mano, ¿sí? Y dar alguna indicación. El dirigente tiene que acompañar al pibe desde el primer día hasta el último día. Y tiene que ser ejemplo. Entonces, si nosotros, dirigentes, vamos a la actividad o vamos a la celebración, a misa, y vamos con la mitad del uniforme, tenemos que usar sombrero y no lo usamos, tenemos que usar el pañuelo con el cordón y no lo usamos, no podemos pedirle al pibe que el pibe cumpla, o sea, que siga un lineamiento o que cumpla un reglamento. Entonces, partiendo de ahí, para los dirigentes nuevos, sí hay que cumplir con un uniforme. El uniforme tiene que estar, ¿sí? Porque ustedes, a donde vayan a un trabajo, tienen que cumplir con el uniforme que les da el trabajo, y tiene que estar. Y nosotros somos parte de la sociedad y tenemos que mejorar la sociedad. Esa es la función del Scout, ¿sí? Ser alguien dentro de la sociedad y alguien que sea positivo y bueno dentro de la sociedad. Lamentablemente todo lo que contamina está a la flor de los ojos de todo el mundo, ¿sabe? ¿Sí? Que es lo que pasa con la sociedad actual. Entonces nosotros no tenemos que entrar en ese juego. No nos podemos salpicar, ¿sí? Y si nos salpicamos lo tenemos que limpiar, ¿sí? Yo muchas veces dijeron, no, el uniforme es sagrado, el uniforme no se ensucia. El uniforme se ensucia, pero se ensucia bien, trabajando, ¿sí? No se ensucia por jugar al chancho, ¿sí? O revolcándonos en la mugre, solo por revolcarnos, ¿sí? El uniforme es sagrado, sí es sagrado, como el pañuelo de grupo también es sagrado. Habían escuchado que alguno hablaba por mística, por tradición, el pañuelo no se lava. El pañuelo se lava, el uniforme tiene que estar pulcro, limpio siempre, ¿sí? El Scout es un ejemplo para la sociedad. Tenemos que volver a hacer eso, un ejemplo, ¿sí?
con uniforme, y cuando no tenemos uniforme, más aún. Más aún. ¿Sí? Porque nosotros somos de scout siempre, las 24 horas del día, los 365 días. No somos scout cuando tenemos el uniforme puesto. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que tratar de explicar a los pibes, que los pibes vivan eso, que nosotros aprendimos a vivir. ¿Sí? Los que ya tenemos más de 40 pirulos ya sabemos lo que estamos hablando. ¿Sí? Y lo que hace 30 y pico de años que somos scout, también entendemos lo que estamos hablando. ¿Sí? Hoy es responsabilidad de nosotros, que los chicos que tienen entre 7 y 18 o 21, ¿sí? También lo entiendan. Si los pibes no lo entienden, es porque nosotros estamos haciendo mal el laburo. Bueno, no quiero hacerlo más largo porque sé que están todos ocupados. Y bueno, es mi humilde opinión. ¿Sí? Saludos para todos, siempre listos. Muchísimas gracias. Maestro, como para finalizar, ¿no? Agustín, si querés dar un aporte, así cerramos también. No, Gaby, simplemente que yo soy un pibe joven de 20 años, así que todo lo que dice Marcos no tengo ni idea, ¿viste? No, Gaby, no. El maestro dijo todo, no se puede decir más nada. No se puede agregarle más nada, sería una impertinencia. Andante. En eso lo que yo les comparto, ¿no? Cuando arrancamos con la construcción de la estación actual, que es una estación muy joven, y que le damos este tema de la sigla USTA. Y la primera pregunta que se me vino a la cabeza es, somos tradicionales, pero ¿cuál es la tradición scout argentina? Fue la primera pregunta que se me vino a la cabeza, ¿no? ¿Cuál es lo tradicional en el scoutismo argentino? La INSA, la USCA, bueno, ahí apareció. Después, la segunda pregunta que se me pareció a mí es... A ver, un poquito. Ahí va. Ahora sí. ¿Ahí bien? Sí. Bueno, y después la segunda pregunta que se me vino es... yo no quiero una asociación que sea copia y pegue de otro por ser tradicionalista. Entonces, ¿cómo se puede ser tradicionalista cuando querés arrancar de cero? Entonces, es la segunda pregunta que se me vino. ¿Cómo haces con una tradición? ¿Cómo haces con una asociación joven que mantenga y busque? Entonces yo ahí leí una frase que siempre digo y que siempre me olvido el autor. No, escuche, maestro, a ver si le gusta. Que tradición seguramente debe saber, a ver, espera un cachito porque debe ser ahí se escucha mejor. Ahí se escucha mejor. Tradición no es venerar las cenizas, sino rescatar el fuego. Y cuando me encontré con esa frase, dije, claro, no es usar al pie de la letra los uniformes, sino más importante es rescatar ese fuego. Ahora tenemos que encontrar el fuego que tenemos que rescatar. A veces yo veo y ¿se escucha mal? No, ¿o sí? Se escucha cortado. Pero... Claro, ahora se te empezó a escuchar de vuelta bien. Bueno, que decía que bueno, yo creo que hay que rescatar ese fuego. Y ese fuego no pasa por lo material. No pasa ni por un sombrero, no pasa por un montón de cosas que a veces como todo humano nos apegamos, ¿no? ¿Cuál sería el fuego que tenemos que rescatar? Es algo que hay que investigar. Es más, nosotros por ejemplo nos estamos debatiendo para no ser lo mismo con otro nombre, ¿no? Y eso creo que es lo interesante. Yo no sé, realmente pensaba, digo, cuando escuchaba al maestro, digo, yo no sé si la modernidad es mala. Todo lo contrario. Creo que si uno puede hacer un gris entre tradición y modernidad, puede sacar un producto educativo eficaz, ¿no? Porque el mal que tenemos los scouts es el romanticismo, ¿no?
ese romanticismo de añoranza de lo que pasó, cuando en realidad lo que tenemos que mirar es para el futuro, porque nosotros trabajamos con chicos del futuro, no trabajamos con chicos del pasado, ¿no? Esa es la maduración que tiene que hacer para mí el dirigente scout, ¿no? Yo porque hice esto, porque no. No, flaco, tenés que ver hacia el futuro. La tradición no está en lo material, sino en lo educativo. Entonces, yo creo que es un tema para pensar mucho. Le agradezco enormemente al maestro Seleme, ya he escuchado muchas veces sus charlas y cada vez está mejor como el vino. Capaz que lo que se puede rescatar es esta cuestión que empezar a rescatar, no sé si al movimiento scout. Gaby, se te está escuchando entrecortado. A ver, bueno, porque es la computadora de mi mujer. Así que bueno, maestro, no le saco más tiempo. Mira, yo simplemente quiero cerrar con esto. Vos preguntabas qué cosa es la tradición. Yo le dije que tradición viene del verbo latino tradere. Tradere es traer. Traer una cosa a lo largo del tiempo es traer la tradición. Se trae lo que importa, se trae lo importante. Las cosas, lo otro va quedando en el camino. Y no hay mejor ejemplo que el que plantea Rudyard Kipling, que para mí es emocionante, cuando Bagheera y Balú le enseñan a Mowgli a ir a la aldea y a buscar la flor roja. Y le dicen, Ranita, vos te vas a convertir en hombre y vas a dominarnos a todos. Incluso nosotros te vamos a tener miedo. Y te va a tener miedo Shere Khan, que era tu enemigo desde el principio. Te buscaba desde el principio para matarte. Mowgli, cuando vuelve a la aldea, vuelve a la selva, digamos, vuelve a la jungla, con un leño encendido, va trayendo la humanidad hacia la selva. Eso es tradición. Eso es llevar la humanidad a otro lugar. Mowgli es un ejemplo típico, escrito por un gran poeta como fue Rudyard Kipling, es trayendo a la humanidad hacia un lugar salvaje, o sea, hacia un lugar donde, digamos, faltaba la humanidad. Es Mowgli trayendo el fuego. Llevar la flor roja a iluminar a los lugares donde no se la conoce, eso yo creo que es una de las más nobles tareas de un verdadero scout. Y no se olviden también que a la vez Mowgli descubre que es humano y que él tiene sentimiento para con los otros seres humanos. Y eso lo comienza a sentir en ese momento. Y eso es lo que dijimos, el sentido del servicio. Llevar la flor roja y servir a los demás es realmente, digamos, la verdadera tradición. Todos los otros elementos que tenemos que acordarlos, como decían varios que intervinieron, entre otros Agustino, todo demás, y creo que es una tarea que nos tenemos que imponer por cada institución, por cada agrupación, pero en serio, ¿no? De hacer una selección y ver lo más importante. Por otra parte, y para finalizar, no robar más tiempo, les agradezco a todos, realmente he visto así un montón de caras, algunas nuevas, me alegro de haberlos conocido, al menos así virtualmente, y a otros viejos conocidos que me agradó mucho volver a verlos, a cada uno, así como están ahora, mediatizados por esto que no podríamos decir que esto es la tradición, ¿no? Estar usando el Zoom para una charla de scout
es bravo para identificarlo como tradición. Así que bueno, yo voy a usar una tradición para despedirme de ustedes, siempre listo para servir y hasta cualquier momento.